espacio-tiempo, ¿ok? Realmente es mucho más sencillo que la clase pasada. Vamos a ver, se acuerdan que los humanos más o menos caminamos siempre igual, por lo menos de la misma forma, con diferencias en cosas importantes, que es la cadencia. ¿Qué es la cadencia? Cadencia, ¿qué es? El número de pasos por minuto. El número de pasos por minuto. ¿Y qué es un paso? Es así que es el contacto inicial hasta el contacto inicial del otro. Vale. Hacerlo menos aburrido. Da un paso. Okay. Entonces, la distancia es. O sea, la distancia de este talón a aquel talón. ¿Está bien? Y una zancada. Sería un ciclo de marcha. Desde el contacto inicial de un pie hasta el contacto inicial del otro. Okay. ¿Se entiende eso? Que la zancada incluye que la fase de apoyo y la fase de balanceo y se describe para el pie derecho y para el pie izquierdo. ¿Y cómo empezó todo esto? Esto empezó simplemente por una apuesta, como empiezan las cosas importantes en la vida. Resulta que un millonario, se llama Leland Stanford, apostó a que cuando el pie corría, cuando el caballo corría, no tenía todas las patas en el aire, ¿está bien? Y no existían los videos. Y él, ese señor, no importa, él diseñó una serie de fotografías, ¿verdad? Con unos fondos de sábana en un hipódromo, imagínense el tamaño de la puesta, para demostrar, no cámara lenta, eso son fotografías una al lado de la otra, para demostrar que al caballo en el galope sí tenía algún momento las patas en el aire, ¿okay? Porque la apuesta era que el caballo nunca, siempre tenía una pata en el aire. Y la única forma de demostrarlo fue con eso, con múltiples fotografías, digamos, el inicio de los primeros videos que existieron. De esa forma, también se comenzó a ser el humano. Y fíjense que el estudio del derecho deportivo, del que tanto se habla, realmente tiene muchos años. Esto es más o menos 1910 por allí. Y ustedes ven que se hacían fotos seriadas del movimiento de, por ejemplo, un saltador de garrocha o un paciente que está haciendo flip-flop hacia atrás. ¿Ya ven? Incluso, no se le ve nada al tipo que hicieron estudios de cuánto era la longitud del paso y ven ahí que hay como unos relojitos. Ellos trataron de medir cuánto tardaba ese paciente en dar el paso y caminar, y tratar de hacer una aproximación de lo que son los parámetros tempos espaciales, el tiempo y la distancia. Si nosotros podemos saber eso, realmente podemos saber cuando nosotros hacemos cirugía que el paciente mejoró, que mejoró su velocidad. Y la velocidad, recuerden, distancia sobre tiempo, muy sencillo. Mejoró la longitud del paso, que es algo que se puede medir. Mejoró los porcentajes de tiempo en los cuales el pie está en el suelo, en el cual hay un doble apoyo, en el tiempo en el que el paciente tiene el pie en el aire. Y realmente eso nos sirve a nosotros como una medida de cómo camina el paciente antes y después. Dicho de otra forma, la foto de la gorda antes y después de la dieta. Vamos a recordar brevemente. Cero, contacto inicial en el momento donde el talón hace contacto con el suelo, vean mi pie derecho, este momento. Recuerden que lo hace levemente en equino, uno de los factores que hace que tu marcha sea más eficiente. Luego viene la respuesta a la carga, donde los pretibiales frenan el pie para que el pie haga contacto en el suelo, eso está entre el 0 y el 10% del tiempo o del porcentaje de la marcha. Luego viene el apoyo medio inicial, apoyo medio final, siempre en el pie derecho. Yo hago contacto inicial con el otro pie y comienzo a despegar el talón. Y eso es lo que se llama el prebalanceo, entre el 50 y el 60% del ciclo, y luego el 40% restante, que es el balanceo que se divide en tres zonas imaginariamente: balanceo inicial, balanceo medio y balanceo final. ¿Ven? Eso es relativamente fácil de recordar y es lo que tienen que recordar, porque todas las decisiones que ustedes van a tomar para evaluar al paciente se basan en simplemente recordar eso, ¿ok? 0 al 10%, 10 al 30, 30 al 50, 50 al 60 y el balanceo dividido en tres partes de manera más o menos imaginaria. ¿Está bien? Entonces, en la clase de hoy, para los que vieron la clase de la semana pasada, solo lo recién, vamos a hablar de parámetros temporal espacial.
iniciales, ¿ok? Entonces vamos a hablar de los parámetros de tiempo, de espacio. ¿Cuáles son los parámetros de espacio que miden la longitud? Vamos a ver la longitud del espacio, la longitud del paso, la longitud de la zancada y el ancho del paso. Fíjense que el ancho del paso es muy interesante. A mayor velocidad, cada vez el ancho se va reduciendo, porque cada vez un pie está más delante del otro, y por supuesto la distancia entre ese pie y el centro, que representa el eje mayor de la marcha, se va haciendo más corto a medida que la velocidad va aumentando. Y por supuesto se ve afectado en patología. Por ejemplo, un paciente que yo le hice una tenotomía abierta de los dos aductores, tiene que caminar con las piernas abiertas, va a tener un ancho de paso aumentado. ¿Se entiende eso? Otros parámetros son los parámetros que definen en porcentaje el tiempo que está en el pie en el suelo, el pie que está el pie en el aire, o el tiempo en que hay ambos pies están en contacto. Recuerden que uno está en contacto inicial y el otro en prebalanceo. Y lo que define ese periodo de prebalanceo es el contacto inicial del pie contrario. ¿Está bien? Y por último, las medidas que definen los tiempos. Entonces vamos a ver en el estudio de marcha el tiempo de apoyo que se mide en segundos, el tiempo del pie en el balanceo, el tiempo que el pie está en el aire, el tiempo de la zancada. No solo la vamos a empezar en porcentaje, la vamos a empezar en longitud, también la vamos a empezar en tiempo, si lo desean, y por supuesto lo que muy amablemente nos recordó el colega, lo que es la cadencia, que es la cantidad de pasos por minuto. Entonces, si yo sé las relaciones espaciales y sé las relaciones de tiempo, yo puedo, por supuesto, calcular la velocidad por esa fórmula que nos daban en primer año de bachillerato, probablemente, que es velocidad igual a distancia sobre tiempo, y usted va a obtener la velocidad media y la velocidad del balanceo. ¿Por qué? Porque es muy importante la velocidad del balanceo para decidir dos cosas: cómo funciona el recto anterior y cómo funciona el recto tibial. ¿Está bien? Es súper importante medir esa velocidad, porque esa velocidad es un parámetro que nos ayuda a tomar decisiones en cuanto a qué músculo hay que alargar o eventualmente qué músculo transferir. Entonces comenzamos con la cadencia. La cadencia es la cantidad de pasos por minuto y depende mucho de la longitud del paso. A mayor cadencia, por ejemplo, un niño pequeño tiene una cadencia aumentada y una longitud de paso pequeña, pero tiene la misma velocidad que ese paciente adulto que lo lleva de la mano, que dan una longitud de paso más grande, por lo tanto tiene que dar menos cantidad de pasos para recorrer la misma distancia. ¿Okay? Es un valor muy difícil de evaluar en niños pequeños. De hecho, se estabiliza cerca de los 8 o los 9 años. ¿Okay? La cadencia para recorrer la misma velocidad, la misma distancia que recorre el adulto. Y es un sistema indirecto de medida del gasto energético y de la eficiencia de la marcha. A ver, me sirve para ver si lo que yo hice como cirujano es lo ideal. Significa que si yo camino 6 metros y esos 6 metros los caminé en 25 segundos, ¿está bien? Yo lo opero y ahora logré que lo caminara en 18. Yo estoy haciendo más eficiente la marcha del paciente, y eso se demuestra por la relación que existe entre la velocidad y, por supuesto, directamente con la cadencia. ¿Está bien? El problema es que usted nunca le dice al paciente camine rápido o camine lento. Uno le dice camine, y la velocidad es autoinfligida. Tú decides a qué velocidad camina. No le vas a decir camina lento o camina despacio. De hecho, si tú le dices camina rápido, todos los parámetros de la marcha que el paciente tiene como marcha normal van a cambiar. ¿Está bien? La velocidad, en ciertas situaciones, la velocidad de la marcha puede cambiar como resultado de nuestra exploración. Por ejemplo, un paciente con Parkinson debe ser un paciente rígido, y la velocidad de su movimiento va a ser mala, va a ser pequeña. Las características de su movimiento va a ser de pasos cortos, rígidos, va a tener mayor tiempo de apoyo bipodal y mayor tiempo de apoyo monopodal y un menor tiempo de balanceo. En la espasticidad también. Perdón, vale, me recuerda que tengo que ver otra vez con servir. Ok, se define la velocidad natural aquella en la que el sujeto se siente más cómodo, y se siente más cómodo porque su marcha es más eficiente con un gasto energético equilibrado. ¿A qué me refiero? Yo camino más rápido, yo siento que estoy haciendo un esfuerzo para caminar más rápido, estoy gastando más energía de la que normalmente gastaría, sobre todo yo que soy muy flojo.
rojo. Entonces, ustedes pueden ver, cuando ustedes le realizan una cirugía a un paciente o le hacen una evaluación en dos momentos diferentes de su marcha, cómo está el gasto energético. El paciente tiene que hacer un mayor esfuerzo o todo le sale bien, un menor esfuerzo para caminar con la longitud de pasos más grande, o tiene que usar una menor cantidad de pasos por minuto para recorrer el mismo espacio de tiempo. Eso se puede relacionar al gasto energético casi directamente. ¿Está bien? Entonces vamos a ver los parámetros espaciales. El paso y la zancada se miden en centímetros, se miden en metros por sistema decimal. La marcha normal, la longitud del paso derecho e izquierdo es igual. Si yo teóricamente soy hemipléjico, cualquiera sea la causa, ¿verdad? Mi paso derecho, que soy hemipléjico derecho, va a ser más corto. Y si yo caminara siempre más corto, termino caminando en círculo. Entonces yo hago cambios en la miembro inferior izquierdo, acorto mi paso para mantener la línea recta o la línea de progresión de la marcha. ¿Está bien? Técnicamente, el paso derecho y el paso izquierdo deberían ser iguales de alguna u otra forma. Y muchas alteraciones de la marcha se ven reflejadas en el paso y en la zancada. Y esas alteraciones de la longitud del paso tienen una gran importancia en el gasto energético. Ustedes entienden que mientras más corto el paso, para mantener una velocidad promedio, yo tengo que dar mayor cantidad de pasos. Igual que si mi paso es largo, yo puedo hacer el mismo recorrido de 1 metro con mucha menor cantidad de pasos, con mucha menor cadencia. Y eso, por supuesto, tiene una influencia directa en el gasto energético. El ancho del paso es muy importante. Imagínense que ustedes tienen una raya que representa el eje mayor de la marcha, el eje mayor del laboratorio de marcha, el eje mayor de la pasarela, si son todos modelos, ¿verdad? Y van a caminar hacia allá. Ustedes van a medir la distancia que ocurre entre el pie derecho y el centro, entre el pie derecho, entre el pie izquierdo y el centro. Como les decía, en marcha normal ustedes van a tener un ancho del paso, y así se define. Pero a medida que aumenta la cadencia o aumenta la velocidad, ese ancho del paso va disminuyendo. Cuando ustedes hacen carrera, usualmente, si lo ven en cámara lenta, van a ver que un pie prácticamente está delante del otro, porque ustedes están saltando, tienen parte de su cuerpo en algún momento en el aire, y el ancho del paso se va reduciendo a medida que va aumentando la velocidad. Por antonomasia, en algunas patologías ustedes van a tener un ancho de paso que va a estar afectado, por ejemplo, este paciente. Él tiene una anteversión femoral, una simulación o un valgo de rodilla, y el ancho de paso va a estar asimétrico y aumentado. Eso es algo que podemos ver reflejado en los estudios de laboratorio de marcha. ¿También? El ancho del paso incluso habla mucho de la estabilidad, porque se mide en el momento en que el pie está en apoyo comparado con el eje mayor de la marcha. ¿También? Entonces, los parámetros temporoespaciales relacionan condiciones funcionales. ¿Cómo está funcionando el paciente? ¿Cómo está funcionando antes o después de la cirugía? A los 5 años o a los 7. ¿Okay? Van a comparar al paciente contra sí mismo en cuanto a la velocidad de marcha, en cuanto a su cadencia, en cuanto a la longitud de los pasos. Yo le hice una cirugía y yo quiero saber si el paciente mejoró. Uno de los parámetros que me sirve es evaluar su velocidad, su cantidad de pasos por minuto y su longitud del paso para saber si lo que yo hice realmente lo ayudó o no. De hecho, por ejemplo, se usan los parámetros temporoespaciales para evaluar el riesgo de caída. En un viejito, una de las cosas que se mide, van a ver ahora más adelante en la tabla, es cuánto se va acortando su paso, porque eso depende de la frecuencia cardíaca o de la capacidad general de la frecuencia cardíaca, que va directamente relacionada a la cadencia o a la cantidad de pasos que podemos dar. Se debe al ancho del paso. Ustedes ven que los viejitos comienzan a caminar con las piernas ligeramente más abiertas porque tienen problemas de equilibrio, ya los glúteos no tienen esa fuerza para mantener la pelvis nivelada, entonces ellos corrigen abriendo las piernas. ¿Ven? También se va a ver en pacientes que tengan deterioro cognitivo, que son pacientes que van haciendo Alzheimer, ya no caminan igual que caminamos nosotros, aunque el problema es en cuanto a su coeficiente intelectual. La motricidad también se va afectando. En un Parkinson, por ejemplo, ustedes ven que el paciente tiene ese caminar con pasitos cortos y tiene que ver muy bien lo que está haciendo cuando camina. Ese deterioro cognitivo que es característico de los pacientes neurológicos también lo pueden ver en los parámetros temporoespaciales. Les sirve para monitorizar los procesos patológicos. El paciente está mejor, está peor. Se repite los estudios y se da cuenta que la velocidad se va deteriorando o la cantidad de pasos por minuto se va deteriorando y eventualmente
realmente me puede servir para tomar decisiones. Y lo más importante para nosotros es evaluar el resultado de una cirugía. Y vuelvo y repito, es muy fácil de recordar la foto de la gorda, el antes y el después, ¿ok? ¿Cuántos pasos daba por minuto? ¿Y a qué velocidad? ¿Con qué longitud del paso? Oye, ahora resulta que mejoró la longitud del paso y con la misma, mantengo la misma velocidad, pero con menor cadencia, con menor cantidad de pasos. Eso significa que el paciente está haciendo un menor esfuerzo para caminar, que en definitiva es la meta de cualquier persona que haga enfermedades neuromusculares. Entonces hay algunos cambios según el sexo y hay diferentes trabajos que definen esos cambios. Pero ustedes siempre van a ver que más o menos se mantienen, depende si son hombres o son mujeres, varones y mujeres, traducción gringa, ¿ok? En cuanto a la longitud de los pasos, siempre las mujeres ligeramente más cortas, ¿ok? Y está la longitud de los pasos y la longitud de las zancadas, para hombres y para mujeres en ese gráfico, ¿vale? Pero lo interesante es que a medida que tú vas aumentando la cantidad de tiempo que está el pie en balanceo, se va haciendo cada vez menor. Entonces el porcentaje de apoyo aumenta de un 62.3% en sujetos jóvenes hasta un 65%. Ustedes se acuerdan que era alrededor de un 60%, ¿verdad? Bueno, fíjense que la diferencia realmente no es tanto, son 2 o 3 grados, 2 o 3% en pacientes ancianos sanos, ¿está bien? Y la duración del apoyo bipodal, que se acuerdan que son 2 periodos de 10% y 10%, que según este trabajo 24, llegan a 31. Quiere decir que tu capacidad muscular para mantener pie en el aire se ha reducido. Por lo tanto, tú tienes más tiempo los pies en el suelo, tus pasos son más cortos y va a haber un aumento en la fase del apoyo. ¿Más o menos se entiende? Sí. Siempre estos estudios se hacen a cadencia libre, es importante. Y cuando están evaluando el laboratorio de marcha, te dicen al paciente, camina rápido, ya la empastelaron. Tú tienes que decirle, camina. Nunca le vas a decir camina rápido, camina lento. Él decide a la velocidad que su cuerpo le permite caminar con un gasto energético el menor posible, un gasto energético equilibrado. Si tú le dices camina rápido, tus parámetros van a cambiar e indudablemente no va a ser su marcha normal. De esta forma, en niños, y vamos a pensar en un niñito de 3 años, niñito chiquitito, ¿sabes? ¿Qué pasa? La oscilación, la fase de balanceo es relativamente más corta, tiene más tiempo el pie en el suelo, tiene una menor longitud de pasos, es lógico, tiene una palanca o un miembro inferior mucho más corto, y una velocidad, para mantener una velocidad constante, bueno, si caminar al lado de un adulto, tiene que resolverlo dando un mayor número de pasos. Entonces usted agarra un nene chiquito de la mano, y usted dando pasos, el carricito tiene que dar 4 o 5 para poder mantener la misma velocidad si lo llevan de la mano, ¿okay? Hay una mayor anchura relativa del paso, eso es por un problema de estabilidad de la cadera y de la potencia que puede generar el glúteo medio de un nene de 3 años, ¿está bien? Hay una realización del contacto inicial con el pie completo, explicado de otra forma, con el pie de segunda mecedora. ¿Se acuerdan? El patrón da un punto a un patrón definitivo de marcha de establece cerca de los 7 años de edad. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ya ha ocurrido la corrección en el plano frontal de las alteraciones en miembros inferiores de barro y el valgo, y ya tienen una cadencia más o menos parecida a la de un adulto, aún con una pequeña diferencia en la longitud de los inferiores. Hay una escasa inflexión de rodilla en la fase de apoyo. El doctor nos estaba explicando la otra vez que era uno de los mecanismos que hace el cuerpo para tratar de evitar la elevación del centro de gravedad y de esa forma mantener estable o con menos movilidad y gastar menos energía. Hay una postura de rotación externa del miembro inferior, eso simplemente es compensadora a la anteversión que tiene el paciente, y una ausencia del movimiento oscilatorio recíproco de los miembros superiores de tracción. Los estamos caminando así, no hacen este movimiento, ¿ok? Siempre ustedes van a ver que el brazo acompaña a la pierna que está en balanceo, y cuando es un niño chiquito, esa coordinación del movimiento no está muy clara, ¿ok? Entonces, en esencia, y yo quiero que vean esto porque me llamó incluso la atención, la velocidad varía según la edad y el sexo, todo varía según el sexo, la capacidad aeróbica y la longitud de los miembros inferiores. Pero vean que entre los 30 años y más o menos hasta los 79, el valor no cambia demasiado, hasta los 69. El valor de la velocidad media no cambia demasiado tanto para varones como para hembras, las diferencias son relativamente muy pequeñas.
tú empiezas a cambiar ostensiblemente de manera importante a partir de los 70 años, suponiendo que tuviéramos todos un entrenamiento aeróbico más o menos adecuado. ¿Okay? Pero la velocidad de marcha normal es más o menos estable en una media de metros por segundo, la que estamos aquí. ¿Qué sucede? Tú debes medir, o puedes medir el aumento de la variación de esa alteración. Y se ve que hay una relación entre ese coeficiente de variación, no es necesario que sea tan complicado, entre la velocidad y la distancia, sobre todo el adulto mayor, va disminuyendo la longitud del paso y va disminuyendo la cadencia. Por lo tanto, su velocidad va a disminuir. Y hay una relación directa, como vieron en el cuadro anterior. Vamos a suponer un paciente de 80 años, fíjense que tiene 0,98 y lo normal es 1,43, significa que está alrededor de un 40% menos de lo que es normal. Y ese deterioro tiene una relación directa con la probabilidad de caídas y fracturas intertroncantéricas, que son, ustedes saben, la causa de complicación, muerte y probablemente de las más importantes en los adultos mayores. Y la pérdida de esa relación, fíjense que tiene una relación, no lo digo yo, también los estudios, de 5 veces mayor de riesgo de fractura y de mal muscular. En particular es muy importante porque te da una idea de cómo están funcionando la concontracción del recto anterior o eventualmente cómo está funcionando el estiramiento pasivo de los isquiotibiales. Cuando no hay una velocidad de balanceo que está aumentada, ¿qué sucede, Cris, cuando tengo una velocidad de balanceo aumentada o disminuida? O con un pico que no es correcto de la cinemática en el primer tercio del balanceo. ¿Cómo? Lo más probable es que tenga una coespasticidad del recto anterior y por eso ese parámetro nos ayuda mucho a tomar decisiones. La longitud de zancada usualmente está afectada por cualquier alteración mecánica, por ejemplo, una anteversión femoral, un pie plano que puede afectar la longitud de la zancada. El ancho del paso tiene una relación directa con el funcionamiento de los músculos pelvitrocontéricos y muy particularmente el glúteo medio, que debe estabilizar el paso al momento que está ocurriendo la longitud de la zancada y el ancho del paso y por supuesto la velocidad media. ¿Está bien? De esta forma, ven que una gran cantidad de datos, pero ¿qué reporto yo? ¿Qué es lo primero o qué es lo que es más fácil de buscar? Entonces lo que es más fácil de buscar es la velocidad media. Ustedes ven la velocidad y ustedes pueden comparar la velocidad de este paciente con la población normal o eventualmente con su propia velocidad en un estudio posterior que hayan hecho. Van a ver la longitud de zancada normal. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. No paraste y lo sé. Claro, este de aquí, ven acá, este paso es corto. Sí. Indudablemente, la longitud del paso corto y por supuesto la longitud de la zancada va a estar afectada por problemas mecánicos. No puedo retirar la rodilla, o tengo una inflexión de cadera, o tengo un pie que no hago contacto de tal a un punto. La cadencia va a estar afectada por todos los factores, por los factores temporales y por los factores espaciales. Y vamos a ver la longitud del paso y la velocidad de balanceo. Súper importante la velocidad de balanceo, por lo que les decía que nos ayuda a tomar incluso decisiones de si voy a o no hacer el alargamiento de isquiotibiales o eventualmente recto anterior. Aunque es un poquito más complejo porque entonces después que me va a explicar, doctor, pero es que hay una cosa que se llama isquiotibial lento y isquiotibial rápido. Eso depende de la velocidad a la que ocurre esa contracción. Ok, ¿qué parámetros vamos a reportar? Velocidad en balanceo, longitud del paso. Como les decía, tiene una gran relación con el funcionamiento de los isquiotibiales y del recto femoral. Si yo tengo los isquiotibiales cortos, tengo una contracción de flexión de rodilla y mi paso va a ser corto, indudablemente. ¿Está bien? Igual la velocidad en balanceo va a tener una relación muy directa en el primer tercio, sobre todo con el funcionamiento del recto anterior. Entonces, velocidad igual a la distancia sobre el tiempo, entonces tenemos la longitud de zancada por la cadencia que también se da paso por minuto y como son 2 de 60 segundos, es sobre 120. No importa, eso realmente no importa, eso te lo da la máquina. ¿Está bien? A mayor velocidad, las cadencias muy altas o bajas, la longitud de zancada tiende a estabilizarse. O sea, teóricamente, la longitud, cuando ya somos adultos, siempre es la misma, a menos que empiece el deterioro inherente a la edad. ¿Okay? Debe ver que entre los 30 y los 60 años, que la longitud de la zancada es la misma. Entonces, ¿qué podemos hacer para cambiarlo?
cambiar nuestra velocidad, ¿está bien? Damos más zancadas, aumentamos nuestra cadencia, damos más pasos por minuto, porque la longitud del paso ya no puede aumentar más. ¿Se entiende? Ok. Vamos a olvidarnos de todo esto. Vamos a ver. Yo tengo una velocidad normal, ¿verdad? Tengo una longitud de zancada normal y tengo una cadencia normal, ¿cierto? ¿Cómo puedo tener una velocidad disminuida? Okay. Si yo tengo una longitud de zancada o mi longitud del paso o de los dos pasos, que es la misma zancada, es más corta, yo voy a tener a la misma cadencia, o sea, la misma cantidad de pasos por minuto. Si doy un paso más corto, mi velocidad va a ser más corta. ¿Sí se entiende? Ok, eso es lógico. Pero ya va, yo tengo una longitud de zancada normal. ¿Por qué disminuye la velocidad? Porque tengo una cadencia disminuida. Si yo doy menos pasos, aunque dé el paso de la misma longitud, mi velocidad va a ser disminuida. ¿Está bien? Yo tengo una velocidad muy disminuida. ¿Por qué? Porque tengo una cadencia disminuida y una longitud de paso también disminuida. ¿Se entiende? Es relativamente sencillo. Puedo tener una velocidad aumentada. Yo puedo aumentar la longitud de la zancada hasta un punto. ¿Okay? Yo llego a un punto que incluso corriendo no puedo aumentar mi longitud de zancada porque la longitud de zancada depende de la geometría de mis miembros inferiores. Llega hasta un punto. Pero eso puede ser que aumente la longitud de la zancada aumentando siempre la cadencia. ¿Está bien? Y puedo tener una velocidad normal, fíjense que interesante, si tengo una longitud de zancada aumentada y una cadencia disminuida. Y aún así, eso es lo que le pasa incluso a un adulto cuando camina al lado del niño, ¿verdad? Tiene una cadencia normal con una velocidad con una longitud de zancada mucho más alta que la del niño que está al lado. Entonces da más o menos. Ok, vamos a ver este paciente. Estos son los que se consideran valores normales para la longitud del tamaño que están estandarizados y te lo da la máquina, gracias a Dios. Vamos a ver longitud de paso o una longitud de zancada. Oye, le aumenté la longitud de paso, ahora tenía 20% disminuida y ahora la tiene o normal o solo 5% disminuida. Ese valor me ayuda, ¿está bien? Tenemos la velocidad, como les dije, se mide en metros por segundo. Fíjense que este paciente camina más lento en cuanto a su velocidad, pero es lógico porque sus pasos es más corto, 20% más corto. Y de hecho sí lo reporto. La velocidad en balanceo, fíjense que está también disminuida, 276 contra 221. Ustedes pueden hacer una regla de 3 y sacarlo. La longitud de la zancada, si la longitud del paso está corta, pues por supuesto la longitud de la zancada también, alrededor de un 10% disminuida. Y el ancho del paso también está aumentado, como lo ven ahí. Y dice, oye, 0.16 a 0.11, no es mucho, pero usted sé que es como el 30% también. Lo que hace que la velocidad de este paciente sea 1 con respecto a 1.21, que debería ser su velocidad con esa longitud medible de miembros inferiores. ¿Más o menos se entiende? Ok, espero que lo hayan entendido porque ahora no vamos a entender. Ok, quiero que vean, okay, como les dije, los parámetros temporales. Ya los analizamos ahí en la otra gráfica. Esos son los parámetros de distancia del paciente. Vamos a ver esta nena. Okay. Recuerden que todo esto tiene relación. Ustedes agarran, por eso que les dije que trajeron hojita. Ustedes agarran a su nena y la pongo a velocidad normal, pues estamos hablando de parámetros temporales, ¿ok? Pero la pongo a velocidad normal. Ustedes ven que hace contacto en segunda mecedora y probablemente los pasos son cortos, la rodilla está flexionada al momento del contacto inicial, lo cual acorta el paso, ¿cierto? Ustedes ven que tiene una anteporción de la pelvis, la cadera nunca extiende completa. Chévere. Pero vamos a ver velocidad y vamos a ver distancia, es lo que yo quiero que vean ahorita. Por supuesto, tiene una relación directa con el tipo de paciente. Si el paciente tiene una rodilla flexionada y cae en segunda mecedora, pues no hace esto. Y si no hace esto, su paso debería estar corto. Vamos a esa sesión. Ok, vamos a ver si eso es cierto. La fase de apoyo, si él caía en segunda mecedora, pues por supuesto la fase de apoyo está aumentada. Tenía más tiempo o menos tiempo el pie en el aire. La fase de balanceo, ¿ustedes creen que estaba corta? Sí, si él estaba así, su pasito era cortito y el balanceo era más corto, ¿cierto? Es la lógica, ok. Comparen esto y comparen con valores normales. Y ustedes van a ver que la fase de balanceo está más corta. En mayor tiempo. El tiempo de doble soporte, cuando yo tengo una fase de balanceo que tarda más tiempo, es más lenta,
que pueda tener más tiempo el pie en el suelo, ¿cierto? Y si tengo el pie, entonces el periodo de apoyo debería ser mayor que los periodos normales, ¿está bien? El tiempo en balanceo, fíjense que fue relativamente corto porque ellas no tienen capacidad para mantener el pie en el área durante mucho tiempo. Y la cadencia, miren qué interesante, uno la reporta y tú dices 132 menos 4, no 128. La reportas en valores normales bajos. ¿Okay? Entonces, si ella tiene un paso corto y tiene una cadencia baja normal, ¿cómo va a ser la velocidad? Disminuida. Vamos a ver si eso es cierto. Fíjense qué interesante. Ok, ya sé que la parte de tiempo, pero vamos a ver la parte de longitud. ¿Cómo está la longitud del paso? Oye, ustedes lo ven casi 40% disminuido, ¿cierto? Ok, la velocidad la están viendo allí. La velocidad en balanceo, ok, la están viendo allí, que realmente es una velocidad relativamente lenta comparada con el paciente normal. La longitud de la zancada también la están viendo allí. La zancada, si los dos pasos son cortos, la zancada se corta indudablemente. Y el ancho del paso está aumentado, porque una niña que no puede llevar un pie delante del otro. Cuando tú llevas un pie delante del otro, tu ancho de paso va aumentando, ¿cierto? ¿Cómo dijimos que iba a estar la velocidad? Fíjense. Miren qué interesante, ¿no? Si la cadencia está más o menos normal, ¿no? Valores normales bajos, pero el ancho del paso está disminuido, la longitud del paso está muy disminuida, ¿qué va a pasar con la velocidad? Fíjense con la velocidad baja cerca del 40%, que tiene una relación directa a cadencias iguales a la longitud del paso. ¿Más o menos se entiende? Esta nena, si además de eso no estuviera haciendo un esfuerzo para caminar con más cadencia, pues la disminución de la velocidad sería muy importante. ¿Se entiende? Entonces tú puedes tener una velocidad media muy baja porque disminuyó la longitud del paso, aún con una cadencia teóricamente normal. ¿Sí se entiende? Ok, qué bueno. Yo he hablado mucho para lo que ustedes. Ok, vean ese caso 1, pues. Tiene su papelito. Piensen cómo está el paciente. Tiene los valores normales. Ustedes ven de entrada cómo está la fase de apoyo, cómo está la fase de balanceo. ¿Okay? Estos son expresados en porcentajes, ¿verdad? Porcentajes que hemos estado hablando en las últimas clases, ¿cierto? Okay, está el periodo de doble soporte, está el tiempo de cada uno de ellos y la cadencia. Puedes reportar cada uno de los ítems, ¿está bien? Eso no hay ningún problema. Lo reportas si te parecen importantes, ¿está bien? Entonces, ¿qué reportaría? ¿Te acuerdas que te dije, bueno, tú vas a reportar siempre velocidad, importante. Velocidad en balanceo, es importante. Vas a reportar la longitud del paso o de la zancada, la que tú quieras. ¿Okay? Longitud del paso está más chévere. ¿Y qué te iba a decir? Y la cadencia, por supuesto. ¿Okay? Con esos parámetros tú puedes hacer un buen reporte temporal-espacial, porque te define longitud, te define tiempo y te define porcentaje de apoyo. Entonces, ¿qué te gustaría reportar ahora? Velocidad media. ¿Por qué? Ajá, vamos a ver. Toma, viejo, toma el micrófono. Es que yo como soy muy penoso, voy a hablar. Ok, está viendo la velocidad media. Viejo, párate ahí y le explica a los muchachos, anda, porque la mitad se quedaron dormidos. Ok, el doctor dice que le llama la atención la velocidad media. ¿Dónde ve la velocidad media? Acá al final, ¿verdad? La velocidad media relaciona parámetros de distancia con parámetros de tiempo. Entonces, lo que estamos viendo es que la velocidad media dice acá 0.71 y lo normal, bueno, con una desviación de 0.03, con una velocidad media según el valor normal de 1.21, con una desviación de 0.16. Para ese tamaño espacial. Para el paciente, para este paciente. Okay. Lo que nos dice es que la velocidad media está disminuida aproximadamente el 30% de lo que debería estar del rango. Yo te diría que si la mitad de 121 es 60 y tiene 71, yo te diría que está 40% disminuido por lo menos. Sí, por lo menos, para no entrar en mucho detalle. Si te pones muy psicótico, agarras una máquina y lo sacas. 40%. Ok, ahora vamos a ver, volteate. ¿Cómo yo puedo disminuir la velocidad de ese paciente? ¿Qué tiene que pasar para que un paciente tenga una velocidad baja?
si yo tengo una cadencia alta, ¿puedo tener velocidad baja? Puede tener velocidad baja disminuyendo la longitud del paso. Ok, volteate y mira la cadencia del paciente. Si la cadencia del paciente está aumentada. Está aumentada. Está aumentada, pero La está velocidad de paso está casi en la mitad. No, está aumentada. Está aumentada. Está 136. Tiene 138 con diferencia de 6. Cuando se me pase, yo agarro la misma media. Entonces, 5% aumentada, no importa. 5%. Fíjate que está caminando mucho más pasos por minuto. Mucho lo que le dio a su cuerpo, ¿ok? Pero está caminando más rápido que un paciente normal. Y sin embargo, su velocidad está disminuida. ¿Qué debe estar corto? La longitud La paso. Está muy bien. La longitud del paso que aquí dice 0.28 y 0.3 con una comparación de 0.5 y 0.50, entonces está aproximadamente también 30%. Sí, menos. ahí te diría como casi que la mitad. Casi que la mitad. Si la mitad es 50, 25 y la mitad de 4, casi que la mitad. 40 y tantos por ciento, ¿sí o no? Ok. Fíjate que es un caso interesante porque tengo la cadencia aumentada y la velocidad disminuida. Y eso tiene que ser, ¿por qué? Porque su longitud de paso o de la zancada de cualquiera de los dos está muy afectada. ¿Está bien? Ven como si les da mucha información el gráfico sin siquiera haber visto el paciente. Allá arriba te dice hemipléjico derecho, entonces teóricamente todos los parámetros derechos deberían estar más peores que el izquierdo. ¿Cierto? Y el ancho del paso, ustedes lo ven que está aumentado, ustedes saben que a menor velocidad el paciente tiende a abrir más las piernas. Es por eso. ¿Lo ven? Qué fácil sí. Lo que nunca dejen de ver, fíjense, es muy importante, este parámetro, ¿se acuerdan? Que te había dicho yo, ¿cuál es? La velocidad del balanceo. Sí, está La súper. velocidad del balanceo. Bueno, la velocidad del balanceo me habla de que mayor clase de apoyo. No, la balanceo que es estamos hablando de Balanceo, es balanceo aquí. ¿Quién actúa aquí o quién está actuando mal acá? Que me afecta la velocidad del balanceo. ¿Recuerdan la gráfica cinemática que en el primer tercio del balanceo se alcanza el punto máximo de flexión de la rodilla y esa flexión se alcanza en el primer tercio, bla, 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 bla? Cuando eso no ocurre, ¿por qué ocurre? ¿Ah? Ok, el balanceo, ¿cierto? Estamos hablando del balanceo. Ok, en el primer tercio del balanceo ocurre el pico máximo de flexión de la rodilla, ¿cierto? 60 grados. ¿Quién modula para que eso ocurra? ¿Qué músculo viene a quitar? Recto anterior. Si el recto anterior no está funcionando adecuadamente, ese pico no ocurre o la velocidad de balanceo está disminuida. Por eso, además de todo lo que tú dijiste, de la velocidad media, de la cadencia, de la longitud del paso, todo eso me sirve. Si quieres representar todo, lo representas todo, pero eso es muy importante. Además de eso, la velocidad de balanceo es súper importante. ¿Cómo está la velocidad de balanceo de este paciente? Está disminuido. Casi a la mitad. Casi a la Ok, mitad. fíjense que usualmente el paciente que tiene la velocidad de balanceo disminuida tiene una fase de apoyo. Más aumentado. ¿Sí? ¿Está bien? Muy fácil. Fíjense, tuvimos un paciente que tiene una cadencia ligeramente aumentada, pero tiene su paso tan corto que la velocidad se le cae 40%. ¿Está bien? Vamos a ver otro ejemplo. Clarisa, te toca eso. Velo con calma y me dices. Recuerden, vean siempre cadencia, velocidad media, longitudes del paso de la zancada y la velocidad del balanceo. Después ustedes pueden relacionar el pollo, bueno, tengo la velocidad corta aquí, voy a regresar porque está allá. ¿Está bien? Es muy, o sea, se parece mucho al que acabamos de ver. Fíjense, a veces, yo siempre fijé más la fase de apoyo y la fase de balanceo. La fase de apoyo está aumentada, quiere decir que la fase de paso menos tiempo en balanceo. Y a pesar de que tengo la cadencia aumentada, la velocidad está disminuida porque mi longitud de paso también está disminuida. Muy bien, muy bien. Fíjate una cosa bien importante, no es que está un poquito aumentada, mira todo. Bastante, sí, bastante aumentada, sí. Se trata de caminar muy rápido para mantener la velocidad que no logra mantener. Aquí la velocidad se derrumbó igual que la anterior,
pero está caminando muchos pasos por minuto. Muchos pasos. Ese paciente está haciendo un gran esfuerzo para poder mantener la velocidad y aún con el esfuerzo que está haciendo, le bajó a casi la mitad de la velocidad. Y lo que dice usted, la velocidad en balanceo está disminuida porque paso más tiempo en apoyo y menos en balanceo. Claro. Y eso, en conjunto con el examen físico y con el examen de cinemática, los ayuda a ustedes a tomar una decisión de si transferir o no el recto anterior o eventualmente tocar los isquiotibiales en caso necesario. ¿Okay? Pero fíjense que interesante, ven que disminuyó mucho la velocidad y aún así aumentó mucho la cadencia. Y ni que aumente la cadencia puede aumentar la velocidad. La cadencia aumenta hasta que tú puedas, hasta que tu core pueda. ¿Okay? Y recuerden que la longitud tampoco la puedes aumentar, entonces llega un momento donde no la puedes aumentar. Entonces, este paciente dando muchos pasos, camina igual de lento. Y camina lento porque su longitud del paso está menos, bueno, la mitad de lo que es normal. ¿Está bien? ¿Sí? Ok, yo toco usted tercero. Okay. ¿Ah? ¿Yo por qué? Yo no fui. Pero no, pero no quiero que lo hagan tan rápido. Ah, no. La velocidad del paciente. Disminuida, Disminuye. más o menos 40-45% Ok. ¿Y cómo está respecto a la contracción. la cadencia? Disminuida, claramente. La lo indica, ¿no? 30% probablemente. Más o menos, como Probablemente un poquito más. ¿Ok? Es correcto. Tengo un 30% disminuida la capacidad de dar pasos por minuto y tengo la velocidad baja. Pero, ¿por qué no está tan baja si mi cadencia está muy baja? ¿Por qué no? longitud del paso se mantiene. ¿Por qué? La longitud de paso se mantiene de un lado a la otra. Del lado Del lado Del derecho, lado porque derecho, tiene un sí. Ah, trabajo. más o menos normal, el lado izquierdo está bastante patillado. Bastante. ¿Ok? Fíjense qué interesante. Entonces, este es el ejemplo contrario al anterior. Tiene una cadencia disminuida, pero una velocidad de una longitud de paso no tan terriblemente fatillada. Entonces, aún así disminuye la velocidad, pero disminuye ¿por qué? Porque no puede dar la cantidad de pasos por minuto que debería dar. Si él diera pasos por minuto en valor normal, probablemente su velocidad fuera mucho mejor. ¿Sabes? Fíjense que ustedes pueden, perdón, donde dice debajo velocidad, pueden verla para la derecha y para la izquierda, por cierto. Ajá, ¿y qué otra cosa tengo que ver siempre? Bueno, es que también depende del ancho de paso. Quiere decir, coincide con el aumento de la fase de la Mira, 0.16 a 0.11 no luce mucho, ¿verdad? No, pero sí es porcentaje. Eso, cuando lo Digo, hacen pero una porcentaje. pregunta, ¿no hay una forma o nunca lo han hecho aparte con el porcentaje de 9,9? Calculadora. No soy tan No, exacto. curiosidad. Yo no soy tan exacto. Porque 0.11 a 0.16 como 40 también. 40. Es bastante. Correcto. No, porque el teléfono. Uno dice, ay, no puede ser tanto, el 0.11 a 0.16, coño, es 40% de diferencia, ¿ok? Es bastante. ¿Qué otra cosa? Lo otro es la fase de doble apoyo, doble soporte. Se incrementó bastante. Ok, usted sabe que la fase de apoyo debería durar cuánto del ciclo más o menos. 10%. No debería pasar. No, de la fase de apoyo. Perdón, disculpa. La fase de balanceo debería durar. Ah, 40%. ¿Y el paciente tiene? 31. Tiene 31.9. 25% acortada esa fase de balanceo. Apoyo con Correcto, balanceo. correcto. Más o Y menos. los de 23. Bueno, no entra en detalle. Pero hay otra cosa que me falta que es importante que me diga. Los tres los pacientes lo tenían porque ¿Qué todos son falta? display. La velocidad media. No, la Velocidad velocidad de media balanceo. estaba bastante Velocidad de disminuida. balanceo. La velocidad de balanceo bastante disminuida que debe ser. Siempre es súper importante que le evalúe. ¿Alguien tiene chocolate? Yo. Y no me lo como yo. Yo quiero. David Noel, que trabajó en Ok. la velocidad de balanceo. Fíjense la velocidad de balanceo. Está también probablemente 30% disminuida. 2.1. Correcto. Siempre es importante ver. Eso los ayuda a tomar decisiones. Chifle, En ¿quieres chifle? conjunto con el examen físico, el análisis del video y la simulación. ¿No? Que esto es solo para los pacientes allá ellos. Vamos a hablar
la versión beta de lo que tú hablas. Todo se trata de ahorrar energía. Creo que Y no para está pasando. Se trata de evitar el movimiento del centro de masa. Cada vez que yo muevo mi centro de masa, yo pierdo energía, ¿cierto? Si yo camino así, yo estoy haciendo que el centro de masa se eleve y caiga, y estoy perdiendo energía que debería ser utilizada para impulsarme hacia adelante. Por supuesto, los homínidos tenemos diferentes puntos de centro de masa, no voy a acuerdo, inclusive los gorilas que caminan en 4 patas, tienen un centro de masa desplazado hacia adelante. En el humano hay diferencias de discusiones, si tú lo pones delante de 5, delante de 1, delante de 3, depende de la biomecánica que estés estudiando. Pero lo importante es entender que mientras menos se mueve el centro de masa en el plano sagital, en el plano transversal y en el plano rotacional, pues más eficiente es la marcha. ¿Está bien? De esta manera, ustedes ven que en el plano sagital ustedes van a tener un movimiento oscilatorio suave y continuo del centro de masa de esta forma. Y en el plano frontal, ustedes están viendo también que el centro de masa se mueve ligeramente hacia un lado y hacia otro. No va a ser movimiento de desplazamiento muy severo, como el de este paciente. Por supuesto, ustedes ven que este paciente está gastando mucha energía porque el centro de masa va por arriba, va por abajo y se mueve. Este está haciendo flip-flap. Imagínense lo que va a hacer en el laboratorio de nosotros si el normal no sabe, si me queda la gente no sabe. Lo interesante es que ustedes pueden ver cómo se mueve, cómo se comporta el sinergismo del centro de masa con el movimiento del cuerpo. Y todo el cuerpo evolucionó, fue diseñado por nuestro Señor, depende de su creencia, para que ese movimiento sea lo más efectivo posible, lo más eficiente posible, con la menor cantidad de energía gastada. ¿Está bien? Entonces, como les decía, el objetivo es minimizar los movimientos de ese centro de masa o de ese centro de gravedad. Tradicionalmente se han identificado 6 mecanismos, doctor, usted que lo dio muy bien, realmente es muy duro eso que leí. 6 mecanismos fundamentales de optimización de la marcha humana, encaminados a la reducción de las oscilaciones que presentaría el centro de gravedad del cuerpo sin tales mecanismos. A estas adaptaciones se llaman determinantes de la marcha. ¿Está bien? Entonces vamos a ver el primero, que es la rotación pélvica. Para mí el más fácil de entender, porque yo soy gordito. Cuando tú eres un superatleta, tú haces esto, ¿está bien? Y esa es tu longitud del paso. Pero como yo no soy superatleta, yo tengo que mover la pelvis para dar el paso más largo, ¿está bien? Y el primer movimiento que ahorra energía es la rotación pélvica. Cuando yo hago una rotación pélvica interna en la pierna que está avanzando, al momento del contacto inicial, yo estoy ahorrando energía diferente al que camina, así caminaron así como los soldados, ¿está bien? Yo no, yo camino así, ¿está bien? Me muevo la barriga para allá y para acá. Pero lo que digo es que hago una rotación pélvica para aumentar la longitud del paso. Si yo aumento la longitud del paso, a la misma cadencia, yo voy a tener una mayor velocidad, ¿cierto? Y probablemente es el primer mecanismo. El movimiento de flexo-extensión de la cadera, supuesto con tronco erguido y la rodilla completamente extendida, además de desplazar el tronco hacia adelante, induce un cambio en la altura de la pelvis, tanto mayor o cercano a cero es el ángulo de flexo-extensión. La rotación pélvica que le estaba explicando mi truque. La rotación pélvica interna en la cadera al momento que produce flexión y externa en la extensión, introduce el desplazamiento adicional hacia adelante. Para una longitud de paso fijo supone una menor flexo-extensión de la cadera y en consecuencia una menor oscilación del centro de masa. Imagínense que está el centro de masa aquí y yo hago esto y ven que el movimiento del centro de masa es relativamente pequeño y yo estoy optimizando el desplazamiento hacia adelante sin el desplazamiento del centro de masa que eventualmente me produciría un gasto energético exagerado. A cadencia libre, esta rotación es de aproximadamente 4 grados alternativamente hacia un lado y hacia otro en el plano transversal. De esta manera, fíjense que interesante, tal vez un poquito exagerado el dibujo, pero miren la rotación, si esto fuera cero, miren la rotación que hace la pelvis cuando está haciendo el contacto inicial, o la rotación externa que hace la pelvis cuando está despegando. ¿Qué hace esto? Simplemente alarga la longitud de la zancada, o eventualmente la longitud del paso.
Y ese es un mecanismo que sirve para ahorrar o hacer más eficiente la marcha, que es uno de los determinantes de la marcha. Más o menos se entiende. El mecanismo 2 y 3 consisten en la caída pélvica en el plano frontal hacia el miembro oscilante, que es alrededor de 5 grados. ¿Qué sucede? Si mi pelvis no cayera, ¿qué pasaría con el centro de masa? Se vendría hacia acá, ¿verdad? Entonces mi pelvis tiene que estar nivelada para evitar que el centro de masa se mueva demasiado hacia el lado contrario. Generalmente el centro de masa incluso cae 5 grados hacia el lado de la cadera que va a balancear. Pero si yo tuviera esto sí completamente extendido y esto también no tuviera rodilla que flexionar, mi centro de masa tendría que moverse muy para acá, que eso es otro factor determinante para ahorrar energía. Y eso hace que el centro de masa se mueva en el plano frontal alrededor de 5 grados. De este modo, las oscilaciones verticales debidas al arco de flexo-extensión de la pierna de apoyo se reducen en la medida que lo hace la altura de la articulación lumbosacra centrada en la pelvis. Como les decía, el centro de masa, imagínense que está aquí. Y ustedes tienen que pensar qué cosas hacen para que esto no se mueva. Si mi pierna no tuviera rodilla, yo tendría que hacer esto. Y esto se mueve para acá. ¿Okay? Y eso es uno de los factores. La solución adoptada por la especie humana consiste, como les decía, en flexionar la rodilla y dorsiflexionar el tobillo. Súper importante en el balanceo, muchachos. Si ustedes ven, yo salgo aquí con la rodilla extendida, comienzo a flexionar y esa flexión de rodilla y dorsiflexión del pie que evita que la punta toque es lo que evita que yo tenga que hacer esto, ¿ves? Para que el centro de masa no se desplace hacia acá. Y eso es uno de los mecanismos que evolucionó en la marcha humana para ahorrar energía. Para que la pelvis no se eleve demasiado el centro de gravedad, alcanza el punto más alto durante el apoyo simple. Ustedes se acuerdan de en la clase de cinemática, yo les decía que la pelvis está en su punto más alto cuando está en apoyo medio-medio, con la rodilla totalmente extendida, el tobillo 90 grados, en apoyo inicial, ¿verdad? Ustedes están así. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy así y estoy acá, la pelvis se caería demasiado. Para que no ocurra eso, el descenso pélvico es de 5 grados de la pierna sin apoyo y se conoce como el tren de Lemur fisiológico. Realmente uno no ve 5 grados. Cuando ustedes vean un tren de Lemur ya es patológico. Uno no puede ver 5 grados. Se puede medir en el laboratorio de marcha, pero ustedes no lo van a ver. Y una flexión de 5 grados de rodilla en el periodo de soporte, que además hace un efecto de amortiguación y soporte de carga. Como lo están viendo ahí, la idea es que mientras menos se mueva la pelvis, plano frontal, plano sagital y plano rotacional, mientras menos se mueva ese centro que está representado delante del L5, más energía se ahorra y más eficiente es la marcha. ¿Está bien? Los otros dos mecanismos se deben a la presencia del pie en el extremo inferior de la pierna y a una secuencia adecuada de actuaciones musculares, lo que ustedes conocen, lo que se conoce como las mecedoras, primera mecedora, segunda mecedora y tercera mecedora, lo cual constituye suavizar el trayecto del centro de masas. Si mi pie fuera una unidad rígida, yo haría esto, aquí estaría el centro de masas alto, caería aquí porque yo no hice un contacto vertical y caía violentamente, ¿cierto? De acá a acá, si yo no tuviera los pretibiales, frenando esto, ¿sí? ¿Qué pasa? Que el centro de masa que está aquí en mi barriga caería bruscamente. ¿Y eso qué hace? Produce un gasto energético exagerado. El contacto mediante el talón representa un alargamiento efectivo del miembro. Si yo hago esto, no es lo mismo que hacer esto, porque mi longitud va a ser más larga, ¿verdad? En un instante en que la altura de la cadera es mínima, porque está pasando de balanceo al contacto inicial, que se acuerdan que la cadera está en balanceo ligeramente más bajo debido a la flexión de la pierna. El despegue mediante el antepié, es la tercera mecedora, ¿cierto? Incrementa también la longitud de la pierna, porque yo tengo esta longitud aquí y una longitud diferente cuando despego, ¿sí? Véanlo aquí. Solo el antepié. Miren mi rodilla y miren cómo funciona el antepié. ¿Qué hace? Hace que la longitud de la pierna sea más larga y eso impulsa el centro de masa hacia adelante y también es un factor que ahorra definitivamente el gasto energético exagerado. Entonces, el despegue mediante el antepié incrementa también la longitud de la pierna en un momento en que la altura de la cadera está disminuyendo, paliando su descenso. Recuerden que en balanceo, o antes de empezar el balanceo, esta pierna está en apoyo medio y esta cae, ¿cierto? ¿Cómo hago yo para que el centro de masa no se vaya para acá? Uso la metatarsofalágica
me da mayor longitud y evito que se me caiga más de 5 grados para que la masa no se me vaya totalmente hacia el lado de la cadera que tenga la ¿Está bien? Por supuesto, las acciones del tibial anterior en el primer caso que les estaba explicando y la del tríceps sural en el segundo, cuando ocurre el despegue definitivo, suavizan o hacen más eficiente ese movimiento. Los tres mecanismos suelen considerarse conjuntamente como la coordinación de rodilla, tobillo y pie, mejor dicho, en las mecedoras. Entonces la tenemos la primera mecedora, que es la mecedora del talón, ¿también? Una forma de alargar la longitud del miembro inferior. Después tenemos una segunda, que ustedes saben que está mediada por la contracción excéntrica de los pretibiales para evitar el choque brusco del pie, bla, 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 bla. Si ese choque fuera muy brusco, también caería el centro de masa y gastaría energía inadecuada. Luego tenemos la segunda mecedora, mediada por el tríceps sural y principalmente por el sóleo, con una contracción concéntrica que mantiene el pie en 90 grados y luego una contracción para producir el despegue que ocurre a nivel del tríceps sural y que tiene como eje la función metatarsofanágica para permitir un aumento de la longitud del miembro inferior. Y todos esos mecanismos son mecanismos que ayudan a hacer más eficiente la marcha y por lo tanto a evitar el centro de masa. El sexto mecanismo, el que se aprende eso de memoria, lo felicito porque yo no puedo, persigue la reducción del desplazamiento lateral del centro de gravedad. Una ligera angulación fisiológica del valgo de rodilla, por eso es que la rodilla está ligeramente en valgo, en combinación con la correspondiente aducción de cadera, permite reducir la anchura del paso. ¿Se acuerdan que yo les decía que cuando tienen el paso ancho, vamos a verlo aquí? Este es mi ombligo, no mentira. Este es mi centro de masa, ¿verdad? Yo tengo un paso normal, mi centro de masa se mueve levemente así. Pero si yo tengo el paso abierto, cuando tengo el ¿qué va a pasar? Cuando yo el paso, se mueve el centro de masa más, ¿cierto? En esencia es eso. Una ligera angulación fisiológica normal de valgo de rodilla en combinación con una aducción de cadera, que también es normal, permite reducir la anchura del paso y en consecuencia hace que el centro de masa desde el punto de vista lateral no se mueva tanto y no se pierda energía. La amplitud normal de este movimiento lateral, el centro de masa es de 2 a 2.5 centímetros a cada lado. O sea, el movimiento es esto y esto. ¿Okay? Si yo no tuviera valgo fisiológico de la rodilla y no tuviera la cadera en aducción cuando estoy haciendo el avance, por supuesto el movimiento sería mucho mayor en el plano frontal hacia el lado contrario. ¿Está bien? El mecanismo para que no se desplace lateralmente, se está explicando, gracias al giro valgo fisiológico, el centro de masa se ubica sobre la base del pie en apoyo mientras se transfiere el peso de una pierna a la otra y hace que el centro de masa solo se desplace 2.5 centímetros. Una amplia base de sustentación al marchar genera un desplazamiento mayor, lo que le estaba explicando ahorita, del centro de masa hacia lateral y por lo tanto pérdida de energía. Y mecanismo para hacer más horizontal la trayectoria, por supuesto para hacer la trayectoria menos móvil. Los movimientos coordinados articulares, y eso es importante, por eso es que es importante tanto la función del recto anterior como la de los isquiotibiales, en la rodilla, el tobillo y el pie ocurren en secuencia durante la fase de apoyo y periodo de soporte de la marcha, las tres mecedoras, que hacen que la transferencia, la trayectoria del centro de masa sea más horizontal. De repente es difícil de explicar. Vengan acá, esto de aquí, ¿verdad? ¿Qué hace que esto se mueva poco? Si mi pie no fuera articulado, si mi rodilla no fuera articulada, ¿qué pasaría? Se movería más hacia arriba, de hecho, más hacia arriba y más horizontal. Entonces la especie humana funciona haciendo dorsiflexión de tobillo y flexión de rodilla, extensión de rodilla y extensión de tobillo para poder mantener o evitar esos cambios bruscos del centro de masa. ¿Está bien? Las adaptaciones que les explicaba, tercera, cuarta y quinta, persiguen la adaptación dinámica de la longitud efectiva. Piensen no solo piensen en cómo se comporta la mecedora de tobillo, piensen en cómo se comportan esas mecedoras en rodilla y en cadera, y ahí lo tienen graficado. Y el objetivo es que en apoyo medio, cuando la cadera está más alta, fíjense que el efecto es sinusoidal, es leve. Si esto no hubiera cierto grado de flexión de rodilla, esto sería mucho más alto aquí, mucho más alto aquí y mucho más alto acá. Y por supuesto, esa caída, que aquí es suave por la función de la rodilla y de la cadera, sería mucho más abrupta. Y si es más abrupta, indudablemente puede tener una pérdida de energía. ¿Está bien?
mecanismo para que no se deprima, no es esta clase. En la marcha humana, el centro deja de describir una curva sinusoidal leve, tanto en el plano sagital como en el horizontal, para que no se deprima demasiado durante el periodo de soporte. La pelvis rota alrededor de un 8% lateral, 4% hacia adelante y 4% hacia atrás, lo cual permite un alargamiento relativo de las extremidades inferiores en la pierna que avanza y en la que está retrasada. ¿Se acuerdan lo primero que yo les expliqué? Los gorditos caminamos así para aumentar la longitud del paso y mantener una velocidad o una cadencia menor. ¿Entiendes? Ya van a ver la diapositiva final. Para mis colegas residentes, nada mejor que comenzar el día con un buen dolor de cabeza. Muchas gracias.